Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Eso espero. Hoy os traigo un nuevo resumen, en este caso de política y ciudadanía, más precisamente de repúblicas, golpe de estado y gobierno, y haciendo la aclaración de que no soy profesor, claramente me puedo equivocar y probablemente lo haga, y el resumen va a estar abajo en la descripción. Creo que puedo comenzar hablando de república. Hay una república cuando el pueblo es capaz de involucrarse en la política, generar una constitución y en esta dividir los poderes de gobierno. Las características de una república son, como dije antes, división de poderes. Este se divide en legislativo, ejecutivo y judicial con el fin de limitarlo. Hay una soberanía del pueblo, es decir, el poder nace del pueblo, por esto es importante el voto universal. Responsabilidad de los gobernantes. El gobierno, al tener un poder dado por el pueblo, se debe a este. Hay una igualdad ante la ley. Hay una periodicidad en las funciones públicas, es decir, se dan lugar a distintos gobiernos y oposiciones. Hay una publicidad de los actos de gobierno. Para ser responsable del gobierno de sus actos debemos saber qué hace, por eso el derecho a la información pública. Ok, separación de poderes. Según Montesquieu, los derechos individuales no están asegurados con una separación de poder equilibrada. Esta separación se hace en torno a las leyes. El legislativo es el que las hace, el ejecutivo el que las aplica y el judicial el que acorda las leyes resuelve conflictos. Para llegar al equilibrio los poderes se deben controlar entre sí. Entonces el control existe solo cuando hay dos o más poderes que están a cargo de una decisión. Función de cada poder. El legislativo es el encargado de hacer las leyes con el fin de ordenar al pueblo y organizar los poderes. Este gobierna cuando realiza decisiones destinadas al bien común y cuando examina los actos de los otros poderes para asegurar la república y el equilibrio entre poderes, pudiendo poner sanciones si no es así. Poder ejecutivo es ejercido por un presidente, este recibe embajadores, firma tratados internacionales, es el jefe de gobierno y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Debe mantener la seguridad del pueblo, promulgar las leyes y publicar el boletín oficial. Y por último, el Poder Judicial es ejercido por los jueces. Estos deben decidir en forma definitiva los conflictos derivados de las aplicaciones del derecho y evitar que se repitan, y debe corroborar que las leyes coinciden con la Constitución. Principio de legalidad, razonabilidad e igualdad. Principio de legalidad. Las restricciones a los derechos individuales solo pueden ser ejercidas por las leyes, ya que éstas reglamentan las libertades individuales. Principio de razonabilidad. Una ley no puede contradecir lo que dice la Constitución y por lo tanto los derechos fundamentales protegidos por esta. Principio de igualdad ante la ley. Este evita la discriminación al que se considera inferior y el privilegio al que se considera superior. No solo la igualdad ante la ley, sino también de oportunidades, cargas públicas, voto, igualdad entre los tribunales y en los trámites administrativos. Constituciones. Una constitución es una norma que regula la organización, el ejercicio del poder y garantiza el derecho de las personas. Es un instrumento de gobierno que nos muestra los fines y los medios del Estado y es un símbolo de lo que representa la nación. La Constitución Nacional. Esta es una norma jurídica, ley suprema, es el máximo instrumento de gobierno y es el símbolo que representa los valores de nuestra sociedad. Es representativa, republicana y federal y establece división de poder entre gobierno y provincia. Los derechos fundamentales. Estos son los derechos reconocidos por la Constitución y son los civiles, derecho a la vida, integridad física, psíquica, etc. Patrimoniales, derecho a la propiedad privada, comercial, etc. Sociales, derecho de los trabajadores, protecciones especiales, etc. Políticos, los que nos permiten involucrarnos en la política. Ok. Supremacía constitucional. Se crea la Constitución como una ley suprema porque va a haber un orden en las normas. Este orden es jerárquico y es: primero Constitución Nacional, abajo tratados internacionales con jerarquía nacional, abajo tratados de integración, abajo actos de órganos comunitarios, abajo demás tratados internacionales, abajo las leyes, abajo decretos, abajo resoluciones, abajo constituciones provinciales, abajo leyes provinciales y por último decretos provinciales. Ok. Control de constitucionalidad. Corroborar que las normas se ajusten a la Constitución Nacional. Esto lo hace un juez en una causa. Esto es judicial, es decir, a cargo del juez; difuso, cualquier juez puede hacerlo; reparador, porque las leyes se controlan ya estando en vigencia; parcial, porque hay casos en los que otros poderes quedan exentos de este; decisorio, porque la decisión del juez basta; y de efectos relativos, porque el juez no le aplicaría en su caso, pero no eliminaría la ley. Reforma constitucional. Es un cambio en la Constitución. Esta tiene dos etapas: la preconstituyente, que está a cargo del Congreso, del cual se debe obtener 2/3 de los votos para iniciarse; todo esto debe ser previamente informado al pueblo; y la constituyente. El pueblo vota a sus representantes, a los que se les dice convencionales, para la reforma en torno a un programa que estos ofrecen. Finalmente, los cambios aprobados son informados al presidente y este lo transmite en un boletín oficial. Los tratados internacionales. El derecho internacional público regula las relaciones internacionales de los estados. Estas normas vienen de acuerdos entre países. Las constituciones provinciales. Cada provincia tiene sus autoridades y constitución. Por el principio federal del país, estas deben organizarse bajo el sistema republicano.
o sea que tiene que haber una separación equilibrada de poderes y democrático, o sea que debe ser aprobada por los representantes del pueblo. Golpe de Estado. Se da cuando gente se mete al gobierno por la fuerza sacando a los que fueron elegidos de forma legítima. Estos no gobiernan en torno a la Constitución, generando una falta de derecho en los ciudadanos. Golpe de Estado en Argentina. En Argentina hubo una gran cantidad de golpes de Estado que derivaron en la creación de leyes como el artículo 36, haciendo mantener la Constitución en vigencia del golpe, al igual que se condena a cualquier involucrado en el golpe de Estado de traidor a la patria, según el artículo 29. Ok, ahora yendo a los golpes de Estado que hubo a lo largo de la historia, tenemos primero el golpe de Estado de 1930, que fue de Uriburu a Irigoyen. Este golpe de Estado se dio porque se calificaba el gobierno de Irigoyen como ineficaz. Esto venía acompañado de una crisis causada por el crack de la bolsa y por lo tanto casi no tuvo oposición, ya que la gente no tenía conciencia plena de lo que representaba un golpe de Estado, derivando en que civiles formen parte de su gabinete. El gobierno de Uriburu cerró el Congreso, intervino en la mitad de las provincias y terminó con la democracia por 15 años. Fusilaron y torturaron opositores y crearon un grupo policial no oficial llamado Legión Cívica. Golpe de Estado en 1943. De la Revolución del 43, o sea, Rawson, Ramírez y Farrell, a Castillo. Por el complicado dilema en el que se encontraba Castillo sobre si hacer fraude o no, de nuevo casi no hubo oposición al golpe. Este se empezó llamándose provisional, pero al poco tiempo se prohibió que se lo llamara así. Además que anuló las elecciones, disolvió los partidos políticos, realizó censura y se impulsó la enseñanza religiosa en las escuelas. A Rawson lo siguió Ramírez y un año después Farrell. Golpe de 1955. De la Revolución Libertadora, o sea, Lonardi y Aramburu, a Perón. El gobierno de Perón, luego de tener problemas con la oposición y la iglesia, tuvo un bombardeo en la Plaza de Mayo por parte de la Marina. Ese mismo año, Perón sería desplazado. Durante el mandato de Lonardi se cerró el Congreso, se intervinieron en todas las provincias y se removieron a todos los jueces supremos. Las Fuerzas Armadas junto a civiles reemplazaron a Lonardi por Aramburu. Este intentó desperonizar el país mediante represión que incluyó fusilamientos y el decreto 6141. Golpe de 1962. De Guido, más bien de los militares, a Frondizi. Frondizi fue obligado a renunciar y encarcelado debido a su política exterior y a que se lo tachaba de comunista. Guido terminaría su mandato, durante él se suspendería en el Congreso y se daría un enfrentamiento entre azules y colorados. Golpe de 1966. De la Revolución Argentina, o sea, Onganía, a Ilia. Ilia tomó medidas que beneficiaron al pueblo, pero hicieron enojar al poder económico y debido a esto sería removido en 1966. Durante este sacaron una gran cantidad de políticos de su puesto. Estos desequilibraron el poder político, del que hablamos previamente, dándole casi todo el poder a un militar y le sacaron el poder de elegir al pueblo, y se lo dieron a los militares de alto rango. Durante el gobierno de Onganía hubo represión y censura. Golpe de 1976. De la Junta Militar, o sea, Videla, Macera y Agosti, a Estela Martínez de Perón. Luego una serie de eventos que incluyen 4 presidencias, el levantamiento del decreto 4161, la vuelta de Perón al país y al mandato, el asesinato de Rucci y la muerte de Perón, evita que daría el poder para ser removida por los militares ante la crisis por la que pasaba Argentina, lo cual además dio lugar a que el golpe sea avalado por múltiples sectores de sociedad. Todas las autoridades del país serían retiradas y la junta militar pasaría a tener todo el poder. Estos pusieron una legislación que ya de por sí era represiva, y aún así estos la violaron de forma clandestina, poniendo en peligro constante a cualquier persona que no estuviera amparada por la dictadura. Se suspendió la política, hubo censura, perseguidos, asesinados, desaparecidos y torturas. Su política económica fue de endeudamiento y desindustrialización. Además de todo esto, hubo un enfrentamiento militar con el fin de intentar recuperar las Islas Malvinas, que resultó en la muerte de cientos de jóvenes. Gobierno. Es el centro a partir del cual se ejerce el poder político en la sociedad, esto con el fin de guiarla hacia objetivos determinados. Esto genera una relación entre gobernantes y gobernados en la cual las decisiones de los gobernantes son superiores, obligatorias y, en caso de incumplirlas, llevan a una sanción. Estado de gobierno. ¿Cuáles son sus diferencias? El Estado es el encargado de generar una organización política. Dentro de esta, el gobierno es el encargado de tomar las decisiones. Los gobiernos cambian, pero el Estado se mantiene. Legitimidad de gobierno. Para Max Weber hay 3 formas que se suelen combinar de legitimar un gobierno. Está la tradicional, que se da por costumbre, por ejemplo en las monarquías. Está la carismática, que se da por la personalidad del gobernante, por ejemplo un líder demagógico. Y está la racional legal. Esta se da por las leyes y normas, como por ejemplo un gobierno democrático como el nuestro. Otra forma de ver esta legitimidad es la forma de acceso de los gobernantes al poder. Los gobernados deben estar de acuerdo en la forma en la que el gobernante llegó al poder, el ejercicio y los resultados de las acciones de gobierno. Los gobernados deben estar satisfechos y se deben sentir cuidados por las decisiones que toman los gobernantes, o si no, estos perderían legitimidad. Y por último, la capacidad de representación. Es decir, los gobernados se deben sentir identificados con las acciones que toman los gobernantes que ellos eligieron. Ok. Gobierno y distribución territorial de poder. La Constitución hace 2 divisiones de poder.
Una horizontal, ejecutivo, legislativo y judicial, con una misma cantidad de poder entre cada una de estas, y una vertical, la organización territorial, que da lugar a dos modelos de organización, un unitario y un federal. Estos dos modelos se diferencian por el poder e independencia de cada una de sus provincias. Para el unitario, hay delegados que administran los gobiernos locales, los territorios no tienen autonomía ni constitución, sino que dependen del gobierno central, y este es lo único que elige el pueblo. Este tipo de gobiernos cuando crecen normalmente terminan en una descentralización, dando poder a otros territorios, o desconcentración del poder, es decir, se crean otros pequeños centros de poder. En cambio, para el federal, cada una de las provincias tiene una autonomía y aún así hay un gobierno nacional con un poder limitado, encargado solamente de algunas cuestiones. Igualmente, este no lo define el libro, por lo tanto, supongo que no es tan importante. Ahora pasando a formas de gobierno. Aristóteles clasificó en tres tipos a los gobiernos, dependiendo de la cantidad de personas, y le dio dos variantes, si gobernaban en torno al pueblo o en torno a ellos. De uno, una monarquía o tiranía, de pocos, aristocracia o oligarquía, y de muchos, república o demagogia. Los gobiernos actuales se terminaron clasificando en base a tres factores: cómo se accede al cargo, cómo se organiza el poder ejecutivo y cómo se relacionan entre sí las estructuras de toma de decisiones. Dan lugar a tres clasificaciones: los parlamentos, los presidencialismos y los semipresidencialismos. El parlamentarismo, este tipo de gobierno consta de un parlamento, donde se ejerce el poder legislativo y sus miembros son los únicos representantes del pueblo, mientras que el poder ejecutivo se divide en dos, teniendo un jefe de gobierno como un primer ministro elegido por el parlamento y un jefe de estado. Este se clasifica según quien esté a cargo del puesto, es decir, si es un rey, una monarquía parlamentaria, y si es un presidente, una república parlamentaria. Ambos tienen un poder más limitado de lo normal. Presidencialismo. Este tipo de gobierno tiene un poder ejecutivo, presidente, que es jefe de estado y gobierno, y tiene una duración determinada. Y legislativo, Congreso, que son independientes, o sea, no pueden disolverse entre sí. Estos poderes son elegidos por el pueblo. Y por último, el semipresidencialismo, que es una mezcla entre los otros dos. Tiene un presidente electo por la gente y con un mandato fijo, mientras que el parlamento designa un primer ministro que es instituido a voluntad del parlamento, pero aquí el presidente tiene más poder que en el parlamentarismo. Hasta aquí ha llegado el resumen de hoy, espero que les haya gustado, espero que les haya servido, les deseo suerte en la prueba y adiós.